Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a ir dando inicio, por favor, mientras los demás se van conectando y se van poniendo al día. Para Buenas la noches, clase de Víctor. hoy, muy buenas noches. Para la clase de hoy les he pasado justamente dos ejercicios. Vamos a empezar con ese de acá, que viene a hacer referencia a lo que vienen a ser las sociedades, ¿ya? Nosotros dentro de la parte teórica que ya habíamos visto, señalábamos que las empresas como tales se van a constituir de forma unipersonal, ¿no es cierto? Es decir, una sola persona, que a esta también podemos conocer como persona jurídica, ya persona natural y la persona jurídica, ¿no? Y las personas naturales vienen a ser entonces todas las que vienen a ser empresas unipersonales, ¿ya? Y profesionales independientes que ejerzan su profesión como tal. Y las personas jurídicas vienen a ser las sociedades, ¿ya? Sociedades que están compuestas por dos o más socios, ¿no? Estas pueden dividirse en lo que conocemos como las SRLs, las SA, ¿no? Y las sociedades en comandita. Hay otro tipo de sociedades de igual forma que vienen a ser que la sociedad accidental, ¿no? Y la comandita por acciones, que es similar a una sociedad anónima. Entonces, aquí nosotros dentro de la contabilidad, para cualquiera de estas, la contabilidad va a ser la misma, ¿ya? Simplemente va a cambiar en, en el sentido de la actividad a la que se vaya a dedicar y la forma de aportación que se vaya a hacer. Nosotros, por ejemplo, en el ejercicio anterior habíamos visto ya lo que vienen a ser una persona natural, una unipersonal llamada comercial arcoíris, ¿no es cierto? La cual hacía su aporte y con eso nosotros procedíamos a registrar nuestro libro diario y posterior balance inicial, o en todo caso iniciar con el balance inicial y luego con el registro contable, cualquiera de los dos. Entonces, para que vayamos haciendo esa diferencia, justamente este segundo ejercicio que vamos a resolver tiene esa característica de ser una persona jurídica, ¿ya? Ahí lo pueden notar ustedes. Nos señala que es una sociedad colectiva, la cual va a tener aportes inmediatos, ¿no? Esto de igual forma lo señalamos, aportes inmediatos y los aportes mediatos. Los inmediatos son aquellos aportes que los socios tienen en ese momento para aportar al momento de la constitución de la sociedad, ¿no? Y los mediatos que vendrían a ser aquellos aportes los cuales los socios están comprometidos a realizarlo eh, en un periodo que se les vaya a otorgar, ¿no? Ya sea 10 días, 15 días y demás, como convenga a la sociedad. Entonces, para este caso, se va a constituir, ¿no? Esta sociedad llamada Comercial El Aro SC, ¿no? Está haciendo referencia a una sociedad comandita, la cual va a estar integrada por tres socios. De acuerdo al acta de constitución, todo el proceso contable, dice la gestión, se aportó, ¿no? De la siguiente manera, expresado en bolivianos. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que esta sociedad comercial El Aro está compuesta por tres socios y esos tres socios están realizando sus aportes correspondientes. Todos los montos de igual forma ya están expresados, dice, en moneda nacional, en bolivianos. Entonces simplemente nosotros tendríamos que llevarlos al registro contable, ¿no es cierto? ¿Cómo empezaríamos? A ver, quiero que vayan revisando y viendo de qué manera empezamos a hacer el registro.
Nos vamos directamente al libro diario, arrancamos con el balance inicial o procedemos a realizar un cuadro de aportes, lo vamos a llamar así, ¿no? ¿Para qué? Para ir seleccionando todas las cuentas que estén, que sean similares en cuanto a los aportes de los socios, ¿no? Por decir, si los tres socios van a aportar en efectivo, entonces los tres aportes que van a hacer van a entrar a una cuenta de caja moneda nacional, ¿cierto? Entonces esos tres aportes los vamos a destinar a esa cuenta. Y así lo vamos a ir realizando. Es necesario que lo hagamos ¿para qué? Para justamente ir apropiando las cuentas contables que vamos a tener acá. Entonces aquí nosotros vamos a tener el detalle del primer socio. Como ustedes pueden ver, nos señala, este socio tiene gastos de organización correspondiente a 3.500 bolivianos, tiene un pago de alquiler anticipado por 2 años, tiene un documento por pagar, tiene mercadería, tiene muebles y tiene un certificado de depósito en una cuenta corriente del Banco Unión. Entonces, esto es el aporte del socio Alfredo Calle. El aporte del socio José Miranda está compuesto por qué? Acciones por un valor de 8.000, equipos de computación, efectivo, ¿no? Efectivo en moneda nacional, mercadería, muebles y de igual forma una deuda pendiente. Y luego tenemos al señor Jorge Torres, el cual va a tener, dice, un aporte en cuenta corriente, efectivo de igual forma, anaqueles, mercadería, documentos, ¿no? Por pagar y con eso estaría compuesto su aporte. Para ello, entonces, vamos a utilizar este pequeño cuadro, ¿ya? Que ven acá. Lo vamos a llamar cuadro de aportes. El formato, independientemente como quiera cada contador, cada profesional, ¿no? Aquí lo que nosotros vamos a buscar es tener al detalle, ¿no? Los aportes que están haciendo los socios, ¿no? Y de esa manera determinar cuánto le corresponde a cada cuenta contable para que esto nosotros posteriormente lo llevemos al registro contable y nuestro balance inicial, ¿no? ¿Alguna pregunta, consulta antes de iniciar? Ya, ese Sí, formatito una tendríamos que consulta. hacerlo nosotros, dice. Uno a la vez, por favor. Ese formatito tendríamos que hacerlo nosotros ahorita. Hay varios que estén trabajando con Excel. Sí, con Excel, dicen. Ya, denme un minuto entonces. Ahorita se los paso Licenciado, al... buenas noches. Buenas noches. Licenciado, en mi caso estoy ahorita con el celular nomás pasando clases y trabajando a la vez, entonces no creo que pueda trabajar en clase. Ya, perfecto, no hay Yo problema. también. Ya, lo que sí quiero que estén de forma activa y cualquier consulta, por favor, me la van a hacer saber, ¿sí? Está bien, dicen. Muy bien, a Perfecto, ver, licenciado. documentos. Esa, para los que están trabajando de forma digital, ahí les he pasado, ya tienen el formato, ¿ya? Ahí está remitido. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, duda que tengan? Creo que ninguna, ¿no? Una consulta, Lic. Sí, diga. ¿El trabajo que se va a realizar se va a subir a plataforma o...? Todo se va a subir a plataforma. Los enlaces, como han visto, de igual forma, las plantillas de las clases anteriores se las he proporcionado, ¿no? Están en el grupo de WhatsApp y los enlaces de clase igual están aquí en plataforma, ¿no?
Eh, la palabra, licenciado, perdón. Diga. Me imagino que lo que se refería el compañero es a que si es que nosotros vamos a subir como un práctico o como una tarea a la plataforma. No, no. Yo cuando tenga material para subir, como habíamos quedado para los trabajos prácticos, se les va a comunicar, ¿no? A modo de que estén atentos y tomen sus medidas también para subir los documentos, ¿no? O si hay algún imprevisto, ya sería enviarlo a mi WhatsApp, ¿no? Al privado. ¿Ya? Así que Está bien, no Luis. pierdan cuidado ahí. Licen, ese que envió entonces todavía no es el trabajo. La clase anterior les he pasado dos ejercicios. Hemos acabado uno en su totalidad y queda uno pendiente. Ese a modo de práctica lo pueden ir haciendo, ¿ya? Y de igual forma, este que vamos a hacer hoy, les voy a pasar un segundo trabajo similar, ¿ya? Cosa que de ambos ustedes tengan práctica, ¿ya? Y el práctico seguramente de uno de estos dos formatos va a salir para que lo puedan subir ustedes a la plataforma, ¿ya? Ya, este Entonces trabajo el que vamos a hacer envió con es, usted, dice, podemos ¿no? ir realizando, ¿no ve? ¿Perdón? El que envió, el trabajo que envió, o no sé si es trabajo, eso lo podemos ir, digamos, así como haciendo, ir haciéndolo, digamos, así Claro, practicar. claro, aquí miren, en esta fecha del viernes 7 creo que es, aquí les pasé las dos imágenes, ¿no es cierto? Nosotros hemos resuelto este del ejemplo uno y tienen el ejemplo 2, que prácticamente ambos son similares para poder realizar tanto el asiento del libro diario y el balance inicial. Ahora, para la clase de hoy les he proporcionado este de acá, ¿ya? Les voy a pasar un segundo trabajo similar a este, ¿ya? Cosa que tengan práctica también de ambos, ¿ya? Y también les proporcioné este de acá. No sé si lo han revisado. Ese, por Sí, ejemplo, dice. ya es un poquito más amplio, ¿ya? Que lo vamos a ir trabajando en la siguiente clase. Este ya cuenta, por ejemplo, con varias operaciones que vamos a ir desarrollando, ¿ya? Ahora, yo me estoy enfocando un poco más en la apertura de las empresas porque es ahí, desde ahí donde nosotros vamos a partir, porque los registros contables posteriores simplemente se van a ir sumando a la contabilidad que ya nosotros hemos iniciado, ¿no? O estemos iniciando. Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos varias operaciones de distintas fechas y justamente nos pide que calculemos nuestro o determinemos el balance, los registros diarios, los libros mayores, ¿no? El balance de comprobación de sumas y saldos y, por último, los estados financieros, que vendría a ser el estado de resultado y el balance general, ¿no? Entonces aquí ya tienen prácticos y les voy a seguir pasando al grupo de WhatsApp prácticos como me lo han pedido la clase anterior, ¿ya? Así que parte práctica van a tener bastante ahí para que puedan practicar. ¿Algo Dice más? ¿Sí? Diga. dice una consulta. ¿Eso va a ser para practicar o va a ser para presentar, Lice? ¿O nos va a Para, dar tarea para presentar? para que Con ficha. practiquen, para que practiquen como me lo han pedido. La clase anterior me han pedido que les pase trabajos para que ustedes puedan resolver. De igual forma, de lo que les Está he bien, gracias. pasado, les voy a proporcionar uno distinto, cualquiera sea de estos dos formatos, el de la clase anterior o el de la clase de hoy, y ese lo van a subir ustedes a la plataforma como trabajo práctico. Pero eso ya se les va a señalar, ya por eso les decía, yo les voy a avisar en cuanto suba el trabajo y ustedes simplemente resuelven y suben el trabajo, ¿ya? Nada más. Está bien. Está bien, empecemos. Muy bien. ¿Cómo procedemos a resolver entonces este ejercicio? Como aquí simplemente nos está proporcionando la información de cómo están aportando los socios, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? Cada socio seguramente está llevando algún tipo de documentación de respaldo, ¿no? El detalle de todos los aportes que va a hacer socio, ¿cierto?
Entonces aquí, por ejemplo, a simple vista nosotros podemos ir sumando que este socio tiene 30, 40, 50, 60, 70, algo de 70, 80 mil bolivianos en aportes, ¿no? Los otros de igual forma, este tiene 50, 40 y son 90, 100, 120, 130 mil bolivianos. Entonces cada socio está aportando de distinta manera y con aportes mixtos, ¿no es cierto? Efectivos y bienes. Entonces nosotros tenemos que hacer un desglose, ¿no? Y vamos a decir que vamos a simplificar, ¿no? Y unir todos los aportes en una sola cuenta a la que nosotros veamos conveniente apropiar. Por ejemplo, podemos ir iniciando con qué cuenta. De acuerdo al plan de cuentas tenemos, ¿no es cierto? Nuestra primera cuenta, caja moneda nacional. Entonces, esta primera cuenta nosotros vamos a registrarla con el monto correspondiente que aportó cada socio. Ahora, no sé si todos están visualizando tal vez esta plantilla del ejercicio para que simplemente muestre esto y no lo haga así de forma compartida o lo mantenemos así de forma compartida, que a veces no pueden ver, por eso les consulto. Está bien, comparte. A ver, vamos a ver si... Ahí creo que se ve mejor. Muy bien, vamos a empezar entonces con esta cuenta, Caja Moneda Nacional, ¿no? ¿Cómo va a estar compuesto este cuadro? Es un cuadro estándar que nosotros podemos hacerlo de distinta manera como ustedes gusten, ¿no? En este caso yo estoy tomando en cuenta aquí el detalle que van a ser las cuentas contables que voy a asignar, ¿ya? Y en las siguientes columnas los aportes de los socios, ¿no? Y luego teniendo una columna total del aporte en esta fila, ¿no es cierto?, que haya realizado cada socio. Y de esa forma entonces voy a tener el total de cada cuenta, ¿no? O puedo hacerlo viceversa, poner aquí los socios y en columnas poner las cuentas contables, ¿no? Cualquiera de ellas. Entonces, para mí es más óptimo esa, entonces empiezo. Caja Moneda Nacional. ¿Cuál de los socios está aportando en efectivo? Vamos revisando el socio Alfredo, vemos que no tiene efectivo, ¿no? Em, Vamos con el siguiente socio José Miranda y tenemos aquí efectivo en moneda nacional, ¿no es cierto? Por un monto de 2.400. Entonces, vamos a decir aquí, el socio Miranda tiene 2.400 bolivianos. Muy bien. Un ratito aquí, como estoy trabajando en Excel, yo le voy a poner las fórmulas de suma para que me dé los totales, ¿sí? Entonces, hay 2.400 bolivianos por parte del señor Miranda. Muy bien. Jorge Torres, perdón, efectivo en moneda extranjera. No tiene moneda nacional. Perfecto. Entonces, continúo con la siguiente. Caja, moneda extranjera. Reviso. Socio Calle. No cuenta con efectivo en moneda extranjera. José Miranda tampoco cuenta con moneda extranjera. Y revisamos aquí. Jorge Torres sí cuenta con moneda extranjera por un valor de ¿cuánto? 11.020 bolivianos. ¿No? Ahí tenemos los 11.000. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Vamos a omitir el total, ¿ya? Que se vean aquí los aportes de los tres socios. Luego, de acuerdo al plan de cuentas, ¿qué más tenemos? Tenemos la cuenta de bancos, ¿cierto? Banco Moneda Nacional. Y revisamos aquí. El socio Alfredo tiene
Aportes en el banco. Sí, tiene aquí un certificado de depósito, ¿cierto? De 30.000 bolivianos. Entonces, el socio Calle tiene 30.000, ¿no? En cuenta corriente, moneda nacional, ¿ya? Aquí está indicando MN, por eso le estoy colocando moneda nacional. José Miranda tiene de igual forma, ¿no? En la cuenta corriente del Banco Unión, 50.000, ¿no? Entonces, Miranda de igual forma, 50.000. El siguiente, el socio Jorge Torres, cuenta corriente, ¿no? En el Banco Unión S.A., 60.000. Entonces, también tiene aportes en el banco, moneda nacional. Muy bien. No me funciona el lápiz aquí para marcar. Ya, vamos a continuar así. ¿Qué otra cuenta corresponde de acuerdo al plan de cuentas? Estamos en el disponible, exigible. En exigible creo que no tenemos nada. Nos pasamos al realizable, ¿no? Que vendría a ser los inventarios de mercadería, inventario o directamente mercadería, ¿no? Socio Calle, ¿cuenta con mercadería? Sí, por un valor de 15.500. 15.500. Miranda, ¿cuenta también con mercadería? Sí, por un valor de 40.000. Aquí están los 40.000. Luego, Torres, ¿tiene también mercadería? Sí, por 33.000. Muy bien, ya tenemos ahí la mercadería. Luego tenemos las acciones que vendrían a ser los diferidos, ¿cierto? Aquí el primero no cuenta con ello, el segundo sí tiene, por un valor de 8.000. El segundo socio por 8.000 bolivianos. Clic. ¿Sí? Cuando habla de acciones, ¿a qué se refiere, Lick? Son inversiones. Son bonos que nosotros compramos, ¿no? A efectos de obtener un rendimiento a un tiempo o una fecha determinada. Podemos decirlo así, es como si estuviésemos haciendo un depósito a plazo fijo, ¿no? Simplemente que la diferencia de un depósito a plazo fijo es que nosotros vamos a ganar intereses por el monto que vayamos a depositar. Finalizado el plazo, supongamos que sean 3 meses, 6 meses, se nos devuelve el efectivo y se nos abona los intereses que se haya generado por ese periodo. Mientras que unas acciones prácticamente podemos decir que nosotros somos socios, ¿no? De la empresa a la que le hayamos comprado acciones, ¿no? Prácticamente es como si nosotros pusiéramos dinero, ¿no? En una empresa. Es como que Coca-Cola, por ejemplo, libere acciones al por menor, ¿no es cierto? Y nosotros podamos comprar una sola acción, entonces podemos decir nosotros que ya somos parte de la empresa Coca-Cola, ¿no? Por el hecho de adquirir una acción. Y esa acción, de acuerdo a cómo esté estipulada, me puede generar a mí utilidades, ¿no es cierto? Porque determinada la gestión fiscal, se determinan los estados financieros y si hay ganancia, pues la ganancia se lo distribuye entre todos los accionistas. Entonces, como yo tengo acciones, prácticamente yo voy a ser beneficiario de esas utilidades que se vayan a repartir. ¿Ya? Eso vendrían a ser las acciones. Es una inversión que nosotros hacemos en una empresa, ¿no? A fin de obtener justamente rentabilidad. ¿Ya? La única diferencia es que nosotros prácticamente somos dueños de esas acciones.
¿no? Y un depósito a plazo fijo simplemente se revierte una vez tenga por finalizado el periodo, mientras que las acciones no. Las acciones yo tendría que devolverlas a la empresa o en todo caso venderlas, ¿no? Porque hay acciones, por ejemplo, que son transferibles. Entonces yo puedo transferirse a la otra persona y esa prácticamente va a ser la dueña de esas acciones, ¿no? Cuando son, por ejemplo, acciones al portador. Quien tenga el documento es dueño de esa acción, ¿no? De esa manera se lo maneja. Una consulta, licenciado, perdón. Sí, adelante. En este cuadro de aportes que estamos haciendo, realizando, ¿en qué, por ejemplo, del socio anda las acciones que va digamos, que está colocando a nombre de esta nueva empresa que está formando o de esta empresa digamos, qué es esta empresa, para tener más claro, digamos, qué papel juegan las acciones que está aportando eh, este socio? A ver, eh, nosotros, por ejemplo, al formar parte de una sociedad, tenemos que hacer nuestro aporte según corresponda, ¿no? Si me toca aportar 50.000 bolivianos, pues veré la manera de cómo aportarlo. Seguramente tendré una parte en efectivo, tengo otra parte bajo un depósito en alguna cuenta del banco, tengo muebles recién que haya adquirido, tengo un vehículo. Entonces, yo como socio agarro, digo, todos estos bienes que tengo suman los 50.000 que necesito para el aporte como socio a esta empresa, ¿cierto? Entonces, prácticamente yo otorgo todos estos bienes para la empresa. Prácticamente la empresa, ¿no? Viene a ser la dueña ya de todos los bienes que están aportando los socios. Y en este caso, las acciones, si yo tengo acciones, eso puede formar parte también del capital de la sociedad. ¿Por qué? Porque yo entrego esos valores, ¿no? Son documentos prácticamente comerciales que yo voy a otorgar, ¿no? Y ahora van a ser propiedad de la empresa. Entonces, la empresa como tal cuenta con un capital de 8.000 bolivianos que están invertidos en acciones. Si yo quiero vender estas acciones, ¿no? Como empresa lo quiero vender, entonces yo prácticamente voy a recuperar los 8.000, ¿ya? Entonces, de esa manera participarían estas acciones aquí en la constitución de una empresa, ¿no? Si yo tengo invertido como persona natural una plata en alguna empresa, en algún banco, ¿no? Y quiero formar parte de una sociedad y no tengo, por ejemplo, en este momento dinero en efectivo, pero sí tengo acciones que he comprado, entonces esas acciones las puedo dar a cuenta, ¿no? Del capital que me toca pagar como socio, ¿no? Porque como hemos mencionado, estas acciones vienen a ser títulos valores, ¿no? Y esos títulos valores, como le decía, si yo quiero venderlos, los vendo y recupero el capital. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo como empresa decido vender estas acciones, las vendo al mismo valor nominal o superior, ¿no es cierto? Y ese dinero me va a entrar a ya sea mi cuenta de Caja Moneda Nacional o mi cuenta de banco. Y voy a recuperar ese valor de las acciones, ¿no? De esa manera jugaría ese papel ahí las acciones. En síntesis, en caso de que conservara las acciones, la empresa solamente daría dividendos a, a la empresa como en sí. No, la empresa en este caso recibiría dividendos, ¿no? Porque ya el socio Miranda ya no es dueño de esas acciones. Ahora estas acciones son de la empresa, en este caso, ¿cómo se llama? Comercial, El Aro, en Sociedad y Comandita, ¿no? Esta es la dueña en este momento de las acciones. Ya no es el socio Miranda,
¿no? Miranda dejó de ser propietario de estas acciones porque las ha otorgado, ¿no? En favor del aporte que tenía que pagar. Como este señor le faltaban 8.000 bolivianos y no tenía, pero sí contaba con acciones, entonces las acciones las dio a cuenta, ¿no es cierto?, del capital que tenía que pagar. Entonces, estas acciones, independientemente de dónde estén invertidas, si van a generar utilidades, esas utilidades o dividendos van a ser en este caso para el comercial El Aro, ya no para el señor Miranda, ¿no? Si por este concepto de acciones, por ejemplo, me generan 1.000 bolivianos de ingreso, esos 1.000 bolivianos van a ingresar al comercial, no al bolsillo del señor Miranda, va a ser al comercial. Entonces la empresa en este caso va a tener un ingreso extraordinario por concepto de acciones, ¿no? Eso lo vamos a conocer justamente como ese tipo de acciones o ingresos, perdón, ingresos extraordinarios, ¿ya? Que forman parte de los ingresos de la empresa, pero no son propios de operaciones que realiza, ¿no? Porque la función principal de este comercial seguramente es la compra y venta. Entonces, su ingreso principal van a ser las ventas del producto, ¿no?, que esté comercializando. Sin embargo, si yo obtengo ingresos por concepto de dividendos y otras cosas, intereses y demás, van a ser ingresos extraordinarios, ¿no?, que se me van a generar. Y generalmente se aplica esto, sí. Hay empresas que invierten, ¿no? Ya sea en acciones o en todo caso en bonos, ¿ya? A una cuenta de banco, pero en este caso a un DPF, un depósito a plazo fijo, ¿no? Depositan cierta cantidad de dinero y eso le va a generar justamente otros ingresos extras, ¿no? Ahora, no sé si han escuchado, por ejemplo, ustedes recientemente el tema de que no hay dólares y el Banco Central de Bolivia ofertó, ¿no es cierto?, cierta cantidad de bonos y esos bonos justamente los compró, ¿no?, la gestora pública. Sí, Entonces ahí, está por sonando ejemplo, mucho sí, ahí, ese tema ahorita. sí, ahí justamente hay un debate en que si corresponde o no corresponde que la gestora haya hecho eso, ¿no? Por el tema de que la plata que maneja la gestora es pues justamente de todos los trabajadores, ¿no es cierto? Pero bueno, la cuestión es esa, que el Banco Central lanzó bonos, ¿no? Y justamente la gestora compró eso, ¿no? Desembolsó cierta cantidad de dinero, entonces el Banco Central ya cuenta con dólares, entonces eso lo va a poner a circular en todo el territorio nacional, ¿no es cierto? Va a entrar entonces divisa, en este caso de dólares, al mercado, ¿no? Pero bueno, la cuestión es ahí otra, si debía o no debía de hacerlo, ¿ya? Si bien, por ejemplo, pasándonos un poquito a este tema, las AFPs, que eran antes las que manejaban eso, de igual forma, eh, s- se pone a trabajar ese dinero, ¿no? El aporte de nuestro, y lo hace bajo lineamientos, normas y demás que tenga que hacerlo, ¿ya? Y se supone que el Estado no tendría que intervenir ahí, ¿no? Pero bueno, todo este tema, como ustedes saben, lo lanzan mucho de forma política, entonces más es un manejo político ahí, ¿no? Aquí, siempre y cuando a nosotros los trabajadores no nos veamos afectados con el tema al momento de recibir nuestra jubilación, pues creo que no hay ningún problema, ¿no? Porque al fin y al cabo ese dinero me tiene que generar a mí, además como trabajador, una rentabilidad, ¿ya? ¿Alguna consulta, duda para seguir y continuar? Licenciado, buenas noches. Antes que continúe, tengo una consulta, licenciado. Diga. Los ejercicios que nos está enviando en los grupos,
No me ha llegado ninguna de los ejercicios, dicen. ¿Hay otro grupo donde me envían los ejercicios? Tengo entendido que todos están en este grupo, en este que estoy mostrando en pantalla, Contaduría General primer año. ¿Está usted ahí? Creo que no, dicen. Por favor, algunos de sus compañeros, los administradores que puedan agregarlo, Sí, por favor, dicen, lo Mira, agradecería. ¿ya? licenciado, perdón, yo soy administrador del grupo de estudiantes. Lo siguiente, hemos mandado ¿cómo se llama? Un link para que puedan ingresar al grupo los demás compañeros, pero se va a volver a mandar después de la clase. Ya, muy bien. Entonces vamos a reenviarlo nuevamente la información ya una vez que se agreguen los que falten para que cuenten con la información. Muy bien. Continuamos entonces. Aclarado este tema de las acciones, aquí tenemos ese valor, 8.000 bolivianos por parte del socio Miranda en favor de la empresa. Continuando con ello, ya aquí no me funciona el lapicito para ir marcando. Sí, no, no funciona. Ya, vamos a hacerlo así. Muy bien. Continuando con las acciones aquí, luego tenemos los activos fijos y vamos a empezar con los muebles, ¿no? Muebles y enseres. Empezamos aquí. El señor Alfredo, revisamos, tiene muebles, ¿no es cierto? Por un valor de 10.000 bolivianos. Muy bien. Miranda, vemos de igual forma tiene muebles por un valor de 10.500. Vemos acá Jorge Torres tiene anaqueles, ¿cierto? ¿Esos anaqueles forman parte de los muebles y enseres? Sí forman parte, ¿ya? Podemos colocarlo dentro de la misma cuenta o, como habíamos visto en la clase anterior, desglosarlo, ¿no? Como vean conveniente. Tenemos aquí entonces 10.000 bolivianos, ¿no? Eso es la media docena de anaqueles. Muy bien. Luego de esto tendríamos los equipos de computación. Los equipos de computación. Revisamos acá. El primero no tiene. Este depósito ya está registrado. Muebles también registrados. Mercadería registrado. Solamente están disponibles estas tres cuentas de arriba. El segundo socio, las acciones ya están registradas. Equipo de computación. Aquí tenemos 4.000 bolivianos. Entonces, esta ya está registrada. De igual forma, estas dos, tres. Solamente estaría pendiente esta de acá. Deuda. Licen, disculpe, los cuatro Bueno, mil tiene que ser en Miranda, no en calle, en sí, el lo está socio anotando mal. Miranda. Ah, perdón. Miranda, 4.000, ¿no? Aquí es cero. Luego acá, equipo de computación, no hay más, ¿no? El de acá tiene disponible mercadería, ya está pagado. Documentos pendientes, aquí tenemos un documento pendiente, no hay más. Eso sería todo. Luego de los equipos de computación, eh, tendríamos ya los diferidos a largo plazo, ¿no es cierto? Que justamente entran los gastos de organización. Gastos de organización. En este caso, 3.500 bolivianos, ¿no? 3.500 bolivianos. Aquí no hay más. Luego, aquí en el segundo socio no tenemos. Tercero tampoco. Muy bien. Único gasto de organización. ¿Qué tendríamos pendiente? De igual forma, otro gasto diferido, ¿no es cierto? Los alquileres. Alquileres anticipados.
alquileres anticipados o alquileres pagados por adelantado. Cualquiera de las dos apreciaciones que usen, ¿ya? Clic. ¿Sí? 15.300, diga. Una consulta. En el socio tercero, Jorge Torres señala mercaderías 33.000, 10.000, perdón. Pero más abajo señala 6.000. No, no. Aquí es que está sobrepuesto esto de acá, pero el primero, por ejemplo, es cuenta corriente 60.000. Efectivo en moneda extranjera 11.020, que ya están registrados los 11.020 acá. Media docena de anaqueles 10.000. Están los 10.000 acá dentro de los muebles y enseres. Luego tenemos mercadería por 33.000. Están las mercaderías aquí por 33.000. Ah, Y por último, el documento pendiente de pago, ¿no? Por concepto de mercadería, 6.000 bolivianos. Estos 6.000 correspondería a eso de acá. está bien, gracias. Muy bien. Tenemos aquí entonces los alquileres anticipados o alquileres pagados por adelantado. ¿Ya? Cualquiera de los dos. 15.300. No tengo más aquí. Aquí el segundo, de igual forma, ya no tengo registros correspondientes a alquileres. Aquí tampoco. Muy bien. ¿Qué procedería entonces aquí a registrar los pasivos? Las cuentas por pagar, ¿cierto? Cuentas por pagar y también vamos a tener documentos por pagar. Cuentas por pagar, documentos por pagar. Eh, Empecemos con las cuentas. Tenemos aquí cuentas, no hay. Aquí, el segundo tiene 15.000, ¿no? El segundo socio, 15.000. Disculpe, Licen, en el socio Alfredo Calle tiene ahí documentos. ¿Sería documentos y sería aparte con cuentas por pagar? Claro, ¿O documentos por pagar allá va? sí, aquí este sería para documentos, para esta segunda cuenta de acá, ¿no? Para el ítem 11. Cuentas como tal, ahí también tenemos que hacer una diferencia que habíamos resultado en la clase anterior. Tenemos nosotros compromisos de forma verbal y a través de documentos. Las de forma verbal van a ser tratos justamente que se hacen compra y venta, ¿no? Yo te presto, tú me prestas, ¿no? O te doy una compra, una venta al crédito, ¿no? Y no hay un documento de por medio, es decir, no hay ningún contrato, no hay una letra de cambio, no hay un pagaré, no hay nada, ¿no? Es simplemente de palabra. A eso nos vamos a referir nosotros con o perdón, cuentas por pagar, ¿ya? Lo mismo si son, por ejemplo, nosotros somos los beneficiarios, cuentas por cobrar. Sin embargo, cuando ya actúa, hay de por medio un documento, ¿ya? Ahí vamos a reconocer los documentos por pagar, ¿ya? Porque hay un documento, que este documento justamente me va a permitir a mí exigir el pago, mientras que una cuenta por pagar no, por el hecho de que ha sido de forma verbal, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, ¿sabes qué? Tú me debes 10.000 bolivianos. ¿Cómo sé que te debo 10 y no hay un documento de por medio? ¿No? Mientras que si hay un documento, ¿ya? Ahí sí voy a poder demostrar la veracidad de esa deuda, ¿no? Entonces, por eso es que diferenciamos cuentas de documentos. Y aquí justamente el primer socio tiene un documento. Entonces, puede ser un pagaré, puede ser una letra de cambio o su equivalente, ¿ya? Empezamos con las cuentas por pagar. El primero no tiene, este segundo tiene, ¿ya? La diferencia, como pueden ver, dice, aquí dice deuda pendiente de pago, en el otro dice documento por pagar a la importadora España, ¿no? Entonces, esta deuda está suponiendo que es una cuenta por pagar, ¿ya?
Y listo, ya no hay nada más. Ahora sí pasamos a los documentos. Es donde entra ya de este primer socio, 10.000 bolivianos. El segundo no tiene y aquí el tercero tiene por un valor de 33.000. Listo. Eso creo que son todos los aportes de los socios. ¿Ya? Aquí yo tengo ya el total, como pueden ver, ¿no? De cada socio. Vamos a confirmar a ver con nuestra calculadora aquí. 3.500 más 15.300 más 10.000 bolivianos más 15.500 más 10.000 bolivianos más 30.000. Hacen 84.300 bolivianos. Entonces está tal cual el detalle que nos está dando acá. Vamos con el segundo. Lice, una consulta. Diga, Lice, una consulta. sí, adelante. Del socio 3 en este caso, del socio Torres, eh, Ah, perdón, creo aquí que se está es. repitiendo el Sí, 33.000, o estoy viendo sí, sí, mal. sí, perdón, ya lo corregí. Aquí son 6.000. Ahora sí, ya está corregido. Ahora sí, a ver, vamos con la suma del segundo. 8.000 más 4.000 más 50.000 más 2.400 más 40.000 más 10.500 más 15.000. Son 129.900. Exactamente lo que tengo aquí en mi cuadro, ¿no? Entonces está bien distribuido. Entonces, suma entonces. El tercer socio está haciendo un aporte de 60.000 más 11.020 más 10.000 más 33.000 más 6.000 bolivianos. 120.020. Exactamente lo que tengo acá. Muy bien. Ya tengo entonces yo el aporte de cada socio, ¿no? Entonces, esto a mí, ¿qué me va a permitir? Hacer un resumen de las aportaciones que han hecho los socios y ver, ¿no es cierto?, si los socios han hecho aportes de igual forma, es decir, se han aportado a una misma cuenta. Y como nosotros podemos ver aquí, tenemos un total de efectivo de 2.400 bolivianos, moneda extranjera 11.020. En cuenta del banco a favor de la empresa hay 140.000 bolivianos que son todos los depósitos que han hecho los socios. Mercadería igual, hay un valor de 88.500 que son los aportes de los tres socios. 8.000 bolivianos correspondientes a las acciones, 30.500 correspondiente a todos los muebles y enseres que han sido aportados por los socios, equipos de computación de igual forma 4.000, 3.500 correspondiente a los gastos de organización, ¿no? Alquileres anticipados, cuentas por pagar y por último los documentos por pagar. La suma de todos los aportes de los socios de estos tres aportes vienen a ser 334.220. Exactamente esto de acá, ¿no? Entonces, si sumo de forma horizontal, ¿no? Tenemos la misma suma que haciéndolo de forma vertical. Con ello, entonces, ya tenemos nosotros listo nuestro cuadro con las cuentas debidamente apropiadas, ¿no? Esto a mí me va a permitir, ¿qué cosa? Llevar todo esto, ¿no?, a eh, nuestro libro diario y posteriormente al balance inicial, ¿no? Entonces, antes de trasladarlo, esta información, ¿alguna consulta, duda que tengan hasta acá? Lice, Sí, adelante, una consulta, por favor. adelante. No sé si puede volver a compartir la parte de los socios, por favor. Ahí está.
ahí creo que hay dos cuentas similares, mercaderías, A ver. del tercer socio, de Jorge Torres. No, no. Hay una sola cuenta de mercadería, que son los 33.000. Y hay un documento Y lo pendiente, último, es un documento pendiente de pagos, ¿no? A 180 días por mercadería. A ver, para poner la figura aquí un poquito clara. correcto, Es, gracias, Luis. ¿ya? Este socio compró mercadería, pero no ha podido pagarla toda. Entonces, por ello, ha firmado seguramente un pagaré o una letra de cambio, ¿no? Por ese valor de 6.000 bolivianos, ¿ya? Que es lo que le falta pagar. Por eso aquí nos menciona que es por mercadería. Este socio compró mercadería, sin embargo, le faltó pagar o la compró al crédito, ¿no? Por medio o a través de un documento que vendría a ser una letra de cambio o un pagaré. ¿Algo más que quieran aclarar? Uy, se cerró, perdón. ¿Algo más? ¿Consultas? Ninguna, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar entonces esta información ya a nuestro libro diario. Voy a copiar hasta aquí, ¿ya? Y las voy a pasar a mi libro diario. Muy bien. Entonces aquí simplemente lo que estoy haciendo es pasar la información ya del cuadro que he realizado. Y ya no voy a tener que copiar uno por uno. Simplemente traslado el total, ¿cierto? Todo eso va a ir al debe, ¿no? Y estos dos van a ir al haber. Y aquí, como sabemos, le podemos poner una sumatoria, ¿no? Para que nos dé la suma total, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué nos faltaría? No está igualando. Hemos dicho que el debe y el haber tienen que ser iguales, ¿no es cierto? ¿Qué me faltaría? ¿Qué me falta registrar? Capital. Capital. ¿Perdón? El Hacer capital, Lisa. fracción y El capital, sacar ¿no la es cierto? diferencia. El capital, ¿no? Del socio. Vamos a ponerlo en pantalla compartida. El capital del socio, Calle. Vamos a poner su apellido, ¿ya? Capital socio Calle. Capital socio Miranda. Y capital del socio Torres. Ahí es. Muy bien. ¿Cuánto sería el monto que tendría que ponerle a cada socio? A ver, quiero escucharlos. Opiniones. Sería en realidad todo lo aportado por cada socio, descontando las cuentas y documentos por pagarle. Correcto. Entonces, estos 84.000 prácticamente menos este documento, ¿no es cierto? Entonces, 84 menos 70, 10, 74.300. 74.300. Perfecto. Segundo socio, 129.000. Vamos a ponerlo acá. Menos
15.000, ¿no es cierto? Son 114.900. 114.900. Y por último, esto mismo de acá, 120 menos 6.000, ¿no es cierto? 114.020. 114.020. Pero ahora aquí me sale más y me sale menos. Por ejemplo, aquí me sale que la suma es esto menos esto de acá. Tengo una diferencia de 31.000. No me cuadra. ¿Qué ha pasado? ¿Trasladé algo mal? ¿Qué trasladé mal? Licenciado, una consulta. ¿Sí? Adelante. Adelante. Disculpe, en cuestión por ejemplo, aquí hacemos la referencia o usted lo está haciendo la sumatoria total con cuentas por pagar y documentos por pagar. Eso yo creo que no debería de entrar aquí a la suma total. A ver. Porque están entrando como deudas y no así como capital de inicio, se podría decir. Ya. Por eso justamente aquí sus compañeros me dicen, ¿no? Que de este total le tendría que descontar esto de acá. Y con eso, este sería el aporte entonces de este socio. 14, Claro, yo le digo, 114.900. en el total de 3.300, a ver, 3.300 o 334.200, 2.200. Ese es digamos, la falla en el gozo. En la Ya, suma aquí, ¿no es cierto? exacto, ahí está la falla. Bien, aquí entonces su compañero lo que nos está diciendo es que la suma no debería ser 334. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo referencia a que el aporte es todo lo que los socios han dado, ¿no es cierto?, en favor de la empresa, pero descontando en este caso los pasivos, ¿cierto? Entonces la suma solamente debería de ser hasta aquí. Eso es lo que señala usted, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Hola, hola. Sí, prácticamente dio a entender eso, Lick. Entonces nosotros lo que tendremos que tener aquí contabilizado sería esto de acá, perdón, esto más esto. 303.220. ¿Es correcto? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Lick. Se Adelante. escucha perfectamente. Chao. Muy bien. A ver, para no alargarnos mucho, ¿ya? Tomemos un pequeño descanso y retornamos para poder finalizar este ejercicio, ¿ya? Aquí son cosas que tenemos que ir debatiendo, ¿ya? Para que ustedes mismos se den cuenta qué están registrando mal y qué es lo que les falta, ¿ya? Y aquí ya se dieron cuenta de eso, de que no tenemos que hacer las sumas totales, ¿ya? Entramos en receso un momento, por favor, y retornamos, ¿ya? Para culminar con el ejercicio. Dice Está la bien. palabra. Estamos retornando. Ahora sí, estamos con el ejercicio correspondiente al comercial El Aro.
Muy bien. A ver, veíamos la forma de aportación que está haciendo cada uno de los socios que conforman esta empresa, ¿ya? Y aquí nos hemos topado con con ese pequeño detalle, ¿cierto? Que justamente son las cuentas por cobrar y documentos por cobrar. Su compañero, por ejemplo, nos decía que los mismos no deberían de sumar. Sí, tiene razón, ¿no es cierto? Pero aquí en el cuadro, ¿cómo podemos hacer nosotros que no sume? Eh, licenciado, tal vez deberíamos de colocar una segunda columna como el deber y el haber en cada socio. No sería conveniente porque vamos a llenarnos más de columnas y no le vamos a dar solución, ¿no? Algo práctico que generalmente se utiliza y ustedes, por ejemplo, lo van a ver muy recurrente, ¿ya? Es que si nosotros vemos a detalle hasta el ítem 9, que son las cuentas del activo prácticamente, esta vendría a ser la suma, ¿no es cierto?, del valor que se está aportando, ¿no? Que están aportando los socios. Porque las obligaciones como tales que tienen los socios, ¿no? Estas obligaciones están pasando a formar parte de la empresa. Entonces, si nosotros manejamos ya sea un Excel o un sistema contable, por lo general podemos trabajar con signos negativos o ponerlos entre paréntesis, los valores negativos, en este caso los pasivos y las cuentas de patrimonio, ¿ya? Entonces aquí nosotros un signo negativo por delante o paréntesis colocamos para que la suma que se realice, ¿ya? Haga la suma correspondiente hasta este valor y reste este de acá, ¿no? Entonces eso me va a permitir a mí obtener, vamos a decirlo así, el valor real del aporte del socio, ¿no es cierto? Entonces este socio ha aportado por 64.300 bolivianos. Sin embargo, tiene un pasivo por 10.000 bolivianos, ¿no es cierto? Que esos 10.000, por ejemplo, pueden ser los muebles y enseres, ¿no? O cualquier otro ítem que se tenga acá. Lo mismo con el siguiente, ¿no? Y ahí tenemos el valor. Entonces, con eso aquí ya nosotros tendríamos prácticamente solucionado, vamos a decir, aquí nuestro cuadro de aportes. Ahora con esto veamos entonces cómo cambia la figura, ¿no? Aquí voy a borrar esto de acá que hemos colocado, ¿ya? Y vamos a señalar. Si ya estamos colocando aquí las obligaciones, ¿ya? ¿Cuánto sería el aporte del socio calle? Podemos tomar como referencia ya aquí el total que tenemos sumado, ese de acá, o no Antes no. todavía. ¿Qué dicen? ¿Podemos ¿Cuál es la tomarlo? pregunta? Socio, socio Aquí ya hemos registrado, a ver, ya hemos pasado las cuentas del activo, ya las hemos copiado con sus respectivos totales, ¿cierto? Los hemos pasado aquí y de igual forma los pasivos. Si nosotros colocamos aquí la sumatoria de columna del debe y el haber, aún tenemos diferencia, que justamente son por 272.220 bolivianos, que justamente son la suma de los aportes de cada socio. Lo que yo pregunto, ahora, como ya apliqué yo aquí una resta, ¿puedo tomar este valor de aquí para trasladarlo a la Licenciado, cuenta de perdón. capital? Adelante. Licenciado, perdón. Si puede ir al otro cuadro, por favor. Licenciado, en el otro cuadro nos expresa claramente eh, la sumatoria de esto. Por ejemplo, 270, no, en el anterior. Aquí. ¿Puedes retornar al anterior, licenciado, perdón? A ver, en el En cuadro de aportes. aquí es donde nos expresa 272.200
este es el mismo resultado que nos sale. Y si lo suma a los 31.000, que está como de ver, si no me equivoco, sale el otro resultado. Estos 303 Exacto, mil, ¿no es cierto? Correcto. Los activos exacto. serían 303.220, licenciado, ¿no? E- Serían todos los activos. Entonces puedo tomar como referencia este total, ¿no es cierto? Sí, Entonces, el total s- tendría que s- tomar de los tres socios. entonces voy a decir 64.300, ¿ya? 99.900 y por último 108.20. 108.020. Y con eso, como pueden ver, me sumó el total. Los 303.220 en el debe y lo mismo en el haber. No tengo diferencias. Con ello entonces está totalmente cuadrado nuestro registro contable. ¿Consultas, dudas? Aquí para resaltar tal vez un poco, cuando nosotros tengamos este tipo de información, ¿ya? Dice, Sí, la adelante. sumatoria, en la columna socio, el total, la suma del socio cae su total es 64.300. Estos 64.300. Sí, dice, 74.300 sale. 74. No, Claro, ahí se está haciendo la reducción de 10.000, claro, se No, está porque no, restando. está sumando el no. total y recién está. A ver, lo que se ha hecho aquí es justamente restar la obligación que tiene cada socio, ¿cierto? Respecto al monto que está aportando. Los socios en este caso Calle está aportando esto de acá y tiene una obligación de 10.000 bolivianos. Esos 10.000 se le están restando. Por eso es que su aporte no es 74, es solamente 64. ¿Ya? Eso es lo que estamos mostrando en cada uno de los socios. ¿Ya? Por eso es que aquí ha reducido a lo que nosotros teníamos en un inicio. ¿Por qué? Porque este valor lo pusimos de esa manera, 10.000. ¿Ya? Si bien es un monto correspondiente, porque es la información que se nos está presentando, pero eso es una obligación. Entonces, esa obligación, ¿no? Es algo por pagar que tengo, va a reducir, ¿no es cierto? Va a reducir el aporte que se haya realizado. Y lo mismo se va a aplicar para los demás socios. Entonces, con ello nosotros ya podemos hacer la suma correspondiente, ¿ya? Todo lo que está en negrita se va a sumar y lo que está aquí resaltado con rojo se va a restar. Yo les decía aquí, podemos utilizar el signo negativo, ¿no? Para poder hacer esa operación o de igual forma usar el paréntesis, ¿ya? Para usar el paréntesis, simplemente vamos a necesitar aplicarle el paréntesis como tal y nos va a dar de igual forma la resta, ¿ya? Sin embargo, si nosotros colocamos el paréntesis por delante y luego el signo, automáticamente el Excel lo va a tomar como una multiplicación de signos y lo va a convertir a positivo y lo va a sumar, ¿no? Entonces aquí ponemos entre paréntesis y mantenemos sin el signo, ¿ya? Aquí simplemente sería cuestión de darle un formato que tenga paréntesis y con ello figuraría aquí el paréntesis, ¿ya? Con ello entonces pasamos y trasladamos las cuentas con sus respectivos montos, ¿ya? Eso hace
que nosotros tengamos aquí un total de 303.220 en activos, ¿no? Y en pasivos tenemos aquí la suma de ¿cuánto? De 31.000 bolivianos, que eso era lo que sumaba. Y la diferencia, ¿no? Tendría que ser el capital. En este caso, el capital lo estamos poniendo para cada socio, ¿no? Al ser una sociedad, ya el capital se lo tiene que distribuir entre los socios. En la clase anterior, en el ejercicio anterior, teníamos una sola cuenta de capital porque era una empresa unipersonal, ¿cierto? O sea, aquí tenemos tres socios que son las que conforman la sociedad. Entonces ahí tenemos el aporte de cada uno. Con esto entonces ya tendríamos listo para pasar la información aquí a nuestro balance inicial. Entonces simplemente nosotros trasladaríamos las cuentas tal cual, ¿no? Aquí tener una cuenta de disponible que vendrían a ser esas tres, ¿no? Caja, moneda nacional, moneda extranjera, bancos con sus respectivos montos, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Muy bien. En el exigible, aquí no tengo nada. Me paso a la mercadería, ¿no? Mercadería 88.500. Realizable, aquí tengo mercadería 88.500. 88.500. Muy bien. Las acciones por un valor de 8.000. Las acciones 8.000. Activos fijos. Tengo muebles y equipos de computación. Con sus respectivos montos los traslado, ¿no? Traslado esa información. Y por último tengo los gastos de organización y los alquileres. Traslado de igual forma y ahí. Como pueden ver, el mismo formato de balance inicial me ha servido para utilizar este ejercicio, ¿no? Estoy mostrando toda la información del activo que de igual forma hace la suma de 303.220, exactamente lo que suma la columna del debe. Y por parte del haber, registraríamos el pasivo, ¿no? Que en este caso son deudas comerciales, ¿no? Con sus debidos montos, lo tenemos ahí. Y por último, el capital social, ¿no? Ahí tenemos los montos, trasladamos y listo. Con ello tendremos entonces ya realizado y preparado nuestro balance inicial, ¿no? Simplemente colocamos aquí la razón social que corresponde a comercial el aro, ¿no? Trasladamos, ahí tenemos el nombre, comercial el aro, sociedad en comandita. Muy bien, esta sería entonces toda la información que yo tengo para trasladar al balance inicial. Con eso culminaríamos este ejercicio, ¿no? Que simplemente nos pide realizar el registro del libro diario y nuestro balance inicial. Todo eso lo hemos hecho con este pequeño cuadro que hemos desarrollado, ¿no?
¿Alguna consulta, dudas acá? ¿No hay consultas? Yo le hice, A ver, disculpe, le hice, adelante. quería que lo saque sobre el, el último que no estábamos pudiendo, creo que era el capital, saldo capital de los socios. Eso me podría volver a explicar esa partecita, por favor. Eso de acá. Sí, Muy bien. esa parte. Sí, eso de los tres, por favor, Licen, ¿cómo lo ha sacado y de dónde lo ha sacado? No lo pude escuchar. Ya, muy bien. A ver, tal vez aquí para hacer referencia nuevamente a la ecuación como tal, el activo es igual al pasivo y el patrimonio, ¿ya? Y tomar como referencia eso, la ecuación nos dice, el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio, ¿no? Y nosotros aquí, al tener esa ecuación y conocer tal vez un poco más el plan de cuentas, podemos ir determinando que esas primeras cuentas hasta el ítem 9 todas corresponden al grupo del activo, ¿ya? Y las otras dos corresponden al grupo del pasivo, porque son obligaciones que yo tengo por pagar. Entonces, si partimos desde ese punto, ¿ya? Aquí, si quieren, podemos separar tal vez el cuadro un poco, ¿ya? Y aquí le voy a quitar las sumas, ¿ya? Le voy a quitar las sumas un momento. O para que no se pierda eso, lo que vamos a hacer es voy a duplicar el cuadro, ¿ya? Y vamos a trabajar acá. Muy bien. Aquí. Voy a trasladar esto aquí. Así. Vamos a dejarlo ahí, ¿ya? Eso lo vamos a poner sin bordes. Esto con todos los bordes. Y esto con todos los bordes. Muy bien. Voy a tener una suma acá. De esa manera. Aquí esto lo vamos a llamar subtotal, ¿ya? Y a este de acá, de igual forma, subtotal. Muy bien. ¿Qué nos dice entonces la ecuación? La ecuación nos señala que el activo va a ser igual al pasivo más el patrimonio. Y yo reviso acá. Todas estas corresponden al grupo del activo y estas al pasivo. No tengo patrimonio, ¿no es cierto? Entonces, aquí en este cuadro, en teoría, nosotros tenemos que hallar el patrimonio aportado por los socios, ¿cierto? Entonces, despejamos la ecuación, la cual nos va a decir que el patrimonio va a ser igual ¿a qué? Al activo menos el pasivo. Esa va a ser la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Tener aquí un total, ¿ya? Que este total va a hacer referencia al patrimonio, ¿no es cierto? Y ese patrimonio, vamos a decir, vamos a ponerlo todo con negrita para que resalte. Vamos a decir que el activo menos el pasivo
me va a dar ese resultado, ¿no? Aquí, Lo he hecho al revés, dicen. sí, es que ahí está, como está con signo negativo, ya lo he invertido, ¿ya? Estoy colocando, estoy haciendo la siguiente forma, ¿ya? Este valor positivo, ¿ya? Le voy a dar un más este valor negativo, ¿ya? ¿Por qué le estoy sumando? Porque aquí tiene un signo negativo. Entonces, tengo ese valor. O en todo caso, si para no manejar valores negativos, le quito aquí el negativo, le quito aquí el negativo, ¿ya? Y aquí de igual forma le quito el negativo. Y en la fórmula simplemente tendría que decir 74 menos 10.000, ¿ya? Mejor así para no confundirlos. Y tendríamos esa información, ¿ya? Si lo queremos hacer así a detalle, esa sería la información. En teoría, vamos a decir que este subtotal, el primer subtotal, sería el activo. El segundo subtotal vendría a ser el pasivo y este de acá vendría a ser el patrimonio. Eso es lo que nos está mostrando este cuadro, ¿ya? Entonces, por esa razón, nosotros trasladamos primero todas las cuentas del activo a nuestro libro diario, todo haciendo una suma de ¿cuánto? De 303.220 bolivianos, ¿ya? Contra un pasivo de 15.000 y 16.000 correspondiente a cuentas y documentos, que juntos hacen una suma de 31.000. ¿Por qué hacemos esta diferencia? ¿Ya? ¿Y por qué aquí disminuye? Porque hemos señalado que el activo es el reflejo, ¿cierto?, de todo lo que la empresa posee. Pero ¿de qué manera se lo ha conseguido? Pues justamente de un aporte propio, ¿no? El patrimonio como tal, los socios simplemente tenían 272.000 bolivianos. Y aparte, obligaciones que ellos generaron, ¿no es cierto?, para completar eh, el total aporte que tendría la empresa, ¿no es cierto?, como patrimonio. El patrimonio de la empresa son 303.220 bolivianos, pero en teoría solamente 272 es aporte propio y lo demás son obligaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que si en este caso la empresa decide liquidar todas sus obligaciones, simplemente quedaría el patrimonio, ¿no es cierto?, aportado por los socios y las obligaciones se liquidarían en su totalidad. Pero ¿por qué no podemos liquidarlas en este momento? ¿Por qué necesariamente tiene que nacer con obligaciones? Porque de esa manera es que nacen las obligaciones como tal de las empresas. Nosotros necesitamos aportar cierta cantidad de dinero y no lo tenemos, pues necesariamente nos vamos a tener que hacer prestar dinero, ¿no es cierto? Ya sea en efectivo o en algún tipo de bien y de esa manera aportarlo. Entonces, aquí vamos a decir nosotros que el socio Calle aportó por un valor de 74.000, pero de esos 74 tiene una obligación por pagar. ¿Qué quiere decir ello? Que su aporte en teoría simplemente son 64.000. Lo mismo con el siguiente. Tiene un aporte de 114.900, pero tiene una obligación por pagar. Que esta obligación, ¿no es cierto?, ya pasó a ser parte de la empresa. Entonces ya son obligaciones de la empresa, ya no son obligaciones propias de los socios, ¿ya? Eso también tenemos que diferenciar. Al haber hecho el aporte los socios, entonces las obligaciones, ¿no es cierto?, recaen sobre la empresa.
Es como, por ejemplo, ustedes si van a recibir alguna herencia, algún bien, ¿no es cierto? Alguna propiedad. Si esa propiedad tiene obligaciones, ya sean tributarias, fiscales, sociales, lo que sea, si ustedes van a ser beneficiarios de ese bien, de esa herencia, ustedes tienen que asumirlo con todo y obligaciones, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a poder observar el valor, vamos a decir así, real en aporte de cada uno de los socios para este ejercicio, ¿no? El aporte de 74 bajó a 64, ¿no? Por el hecho de que 10 son obligaciones. Y así de cada uno. No sé si con este desglose queda un poco más claro, ¿no? Licenciado, una consulta, disculpe, todo está claro hasta el momento. Eh, ¿Qué pasaría si estas, por ejemplo, la cuenta por pagar o documentos por pagar sería de una adquisición de mercadería para la misma empresa? Ya. Justamente aquí, si nosotros observamos el detalle de cada socio, por ejemplo, el primer socio tiene un documento por pagar a la empresa o importadora España por un valor de 10.000 y tiene mercaderías por 15.500. Aparte tiene muebles para el uso, dice el negocio, por un valor de 10.000. Podemos señalar nosotros aquí inclusive y decir que nosotros hemos realizado una compra de muebles, ¿no? Sin embargo, esos muebles no los hemos pagado, nos los han dado al crédito. Entonces, yo a la empresa voy a ir y le voy a decir, ¿sabes qué? Aquí tengo estos muebles que valen 10.000, pero están pendientes de pago, ¿no? Entonces, la empresa, en este caso, va a recibir los muebles, eso es lo que está sucediendo, se va a recibir los muebles por ese valor, ¿no? Y a la vez se tiene que hacer cargo también de la obligación, en este caso, por pagar. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, si hacemos énfasis a este valor de 10.000 y 10.000, podríamos hacer que coincida de que este socio compró los muebles, pero están pendientes de pago. Para el En, siguiente socio, en este caso, la empresa ¿cómo se llama? Al recepcionar los muebles, también toma las obligaciones de los documentos o los créditos por pagar. Eso es lo que estamos expresando, ¿verdad? exactamente. Lo mismo con el segundo socio. Aquí el segundo socio tiene una deuda pendiente de 15.000. Dice que es por concepto de mercadería. Y si nosotros revisamos aquí, este socio tiene mercaderías por un valor de 40.000. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía un lote tal vez inicial de mercadería y compró más, ¿no es cierto? Por 15.000 más. Podemos decir que tenía, no sé, 25. Sí, 25.000, vamos a decir que tenía en mercadería y compró 15 más, ¿no es cierto? Entonces ya hace la suma de 40.000. Lo mismo, la empresa recepciona, recibe esa mercadería como parte de pago, ¿no? Del socio, pero también se hace cargo de la obligación que se tiene por pagar. Ahora, ¿por qué se acepta esto? Porque justamente nosotros si vamos a recibir un bien y demás, tenemos que recibirlo con todo y obligaciones que se tengan, ¿no? Ahora, por ejemplo, si yo la mercadería la vendo y ya cuento con el efectivo, pues pago la deuda y se acabó la obligación. Lo mismo acá, ¿no es cierto? Como todo ya va a formar parte de la empresa, agarro, vendo mercadería y voy pagando las obligaciones. Entonces, bajo ese término, ese criterio, estas obligaciones van a desaparecer y esos activos que se adquirieron ya van a ser propiedad al 100% de la empresa, ¿no? Si esas obligaciones nacieron justamente para comprar mercadería, para comprar muebles, ahora ya son propiedad de la empresa una vez se hayan cancelado en su totalidad. Digo una consulta. Adelante. ¿Qué pasa si uno de los socios tiene un crédito con una entidad financiera?
Algo aquí que nosotros vamos a tomar en cuenta es que el aporte que hagan los socios ya para la conformación de esta sociedad, de acuerdo al tipo de empresa que se vaya a formar, independientemente sea una SA, una SRL, tenemos que ver el alcance que tiene con respecto al aporte de capital que se hace. Por ejemplo, yo les mencionaba y les decía desde la primera clase, si se tiene una sociedad anónima, la sociedad anónima nos dice que las obligaciones de los socios es ilimitada. ¿Qué quiere decir eso? Que si se tienen obligaciones superiores al capital aportado, pues lastimosamente van a entrar sus bienes en juego. Mientras que si es una SRL, la obligación, en este caso, o la responsabilidad es limitada simplemente al aporte que hizo cada socio. Es decir, que si hay una obligación, sea tributaria, fiscal, social, que se tenga que pagar y supera el monto de mi aporte, simplemente se tiene que tratar con el aporte que yo realicé. ¿Ya? No se puede pasar de eso. Ahora, con respecto a que un socio tenga algún tipo de obligación con una entidad financiera, pues eso es muy aparte de la sociedad a la que esté o sea parte. ¿Ya? La sociedad no, o la entidad financiera en este caso, va a ejecutar los bienes que tenga el deudor, ¿no es cierto? En este caso, el socio. Pero Claro. no se va a ir con algo de la empresa, no, porque es algo ajeno, ¿cierto? A lo que tiene adelante. Licenciado, perdón, por eso, digamos, era bueno recalcar de qué tipo de documentos por pagar o cuentas por pagar era, porque un socio me imagino que no puede adjudicar a una nueva empresa una cuenta personal o una cuenta o deudas por pagar a nivel personal como fondo de capital. Entonces no es, digamos, dable. Entonces, en ese punto ha sido bueno la explicación, digamos, de qué eran las cuentas por pagar si ha entrado como capital inicio a una empresa. Claro, a ver, Mm, tal vez comentando a eso. Lo, está- lo que pasa es que no se están dando cuenta dos cosas. Lo primero, cuando hacen la conformación de una pequeña empresa o mediana, a la que están entrando con un patrimonio inicial, solamente se entra con el patrimonio determinado que uno va a poner. Y si tienen deudas por cobrar o por pagar, siempre son por equipos de explotación, muebles, enseres, maquinaria, etcétera. Deudas personales para conformación de una empresa no entran, solamente es el patrimonio que se pone en sí dentro de la empresa. Ya. Al menos yo así me lo enseñaron. Sí, es correcto, ¿ya? Pero aquí también, como le decía, los aportes de los socios que tengan que hacer, eh, ya sean de forma inmediata o mediatas, a veces se va a saltar un poco eso, por el hecho de que yo, por ejemplo, quiero ser parte de la sociedad, ¿no? Pero no tengo en efectivo en este momento para dar mi aporte. Pero sin embargo, tengo un vehículo que lo he sacado hace un tiempo, ¿no? Vamos a decir meses, unos 6 meses. Entonces puedo dar el vehículo como parte, ¿no es cierto?, del aporte que me toca a mí pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese vehículo va a formar parte ya de la empresa, se tendrán que hacer los trámites correspondientes para que esté a nombre de la empresa, ¿cierto? Porque se va a transferir ese bien a nombre de la empresa, ya no a nombre, no va a estar al nombre del socio. Claro, por Y eso si, le digo, o el licenciado, o sea, todo lo que se está acotando, por decirle como usted está diciendo lo mismo, todo se representa por el patrimonio que está metiendo. O sea, si usted que está comprando ya sea maquinaria, mercadería, y obviamente en el momento de conformar la empresa es mía, pero la estoy cediendo como patrimonio de la empresa, llega a conformar parte de la empresa. Pero si yo tuviera, por decirle, una deuda,
pero que es solamente mía, que no está aportando nada a la empresa, eso nunca va a pasar de que vaya a formar parte de la empresa. Solamente los Correcto. bienes o los patrimonios que entran dentro de la empresa tienen que ser como muebles, todas las maquinarias que entran dentro del patrimonio, pero deudas personales explícitas que no entran específicamente dentro de un Es, patrimonio para conformar la empresa. es correcto, sí, correcto. Justamente es haciendo referencia a la pregunta de que si se tiene una deuda con una entidad financiera, ¿no? Esa deuda es muy ajena a la conformación de la sociedad. En algún caso, tal vez de haber algún tipo de denuncia por concepto de pago de algún beneficio social, manutención y otras cosas, seguramente habrán algún tipo de retenciones por parte de las entidades financieras, pero esos ya van a ser con orden judicial y demás, ¿no es cierto? Que se tenga que realizar. Pero contablemente, los registros que nosotros vayamos a hacer, no se van a ver afectados, ¿no? En nada, porque nada tiene que ver una deuda de en este caso de un socio, ¿ya? Con alguna entidad financiera. Obviamente aquí los socios van a recibir dividendos por los ingresos que se tengan, pero esos dividendos recién nosotros lo vamos a obtener, ¿no es cierto?, a final de gestión. Ahora, nosotros como empresa podemos tal vez adelantar esos dividendos, pues va a depender mucho de las políticas que se manejen dentro de la empresa, ¿no? Si se puede otorgar o no, como puede decirle algún tipo de crédito, ¿no es cierto?, para que el socio pueda pagar su obligación. Pero eso va a ir a cuenta, ¿no?, de los dividendos que le toque recibir una vez finalizada la gestión. Sin embargo, eso es algo poco práctico que se hace, pero hay ocasiones en las que sí se llegan a hacer ese tipo de tratamiento contable, ¿no? De adelantar un dividendo. Porque como ustedes sabrán, hay empresas que son conformadas, ¿no? Sociedades por familiares, ¿no? Familiares, amigos y demás. Y muchas veces, al ser socios, creen que pueden manejar o disponer de los fondos de la empresa, ¿no? Y simplemente van y dicen, ¿no? Al área contable, tesorería, o como esté dividida la empresa, ¿no? Necesito que me adelante cierto monto de dinero. Y tesorería agarra, le entrega el efectivo, ¿no? Y ahora, ¿cómo contabilizo eso? Pues justamente van a haber algún tipo de tratamiento que se van a hacer así, que se van a adelantar, porque ya sea que el socio tenga una obligación que cumplir, ¿no? Vamos a hacer referencia a este caso. Pero es algo netamente ajeno ya, ¿no? El tema de las obligaciones que se tengan. Como empresas, si son socios, sí se puede tal vez ayudar, ¿no? Pero es muy aparte lo que se tenga, ¿no? En cuanto a obligaciones con terceras personas, vamos a decirlo así. Licenciado, volviendo al tema, disculpe, una consulta. ¿Qué nombres llevan estos cuadros que hemos hecho nosotros? Eh, los cuadros en realidad nosotros los armamos, ¿no? Porque no hay formatos específicos, son formatos generales que nosotros le vamos dando. Por ejemplo, a este simplemente lo hemos llamado cuadro de aportes. Podemos llamarlo también cuadro de distribución de aportes, ¿no? Como veamos conveniente. Este cuadro, ¿no? Simplemente nos va a permitir a nosotros detallar, ¿no? Cada cuenta en qué forma se ha aportado. Y esto a mí me permite llevar un mejor control, porque con este cuadro voy a saber cuánto aportó este socio, ¿no es cierto? En activo, cuánto en obligaciones y teniendo un total. Si yo soy de mantener, ¿no es cierto?, a detalle cada cuenta de los socios, lo hago de esta manera. Pero sin embargo, yo hago una contabilidad directa, entonces simplemente me voy al libro diario y voy sumando los aportes de cada socio, ¿no? Pero siempre va a haber la necesidad de realizar y de crear tablas, cuadros, donde nos permitan a nosotros obtener cierta información, como es este caso, ¿ya? ¿Fue necesario crear un cuadro? Sí, lo fue, ¿no? Yo les decía, por ejemplo, este cuadro, nosotros podemos representarlo de distinta manera, ¿no? No detallarlo así, no de- Compañera, su audio, por favor.
No me permite silenciarlo. Ya, creo que ya. Muy bien, les decía, estos cuadros, Licenciado, silénciela mejor. que no me permite aquí silenciarla. Ya, muy bien, les decía, estos cuadros nosotros los podemos crear de la manera que veamos conveniente. En este caso, yo simplemente he creado las columnas para añadir a los socios y tener el total, ¿no? De esta manera, de forma en columna. Ahora, si nosotros queremos, lo podemos hacer lo mismo, pero teniendo todo esto ya en otro formato. Y lo voy a pegar acá y le voy a dar transponer, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo voy a hacer de esa manera, ¿no? En forma de columna voy a tener aquí las cuentas que vaya a crear y aquí voy a tener los socios, ¿no? Entonces aquí yo veo de qué manera voy creando los cuadros. Hay ocasiones en las que ustedes mismos van a ver que muchas veces tenerlo de forma vertical o horizontal es más conveniente, porque si lo manejo de esta manera el cuadro, como pueden ver ustedes de forma horizontal es mucho más extenso, ¿no? Y aquí faltan todavía las otras cuentas, ¿ya? Licenciado, entonces para cortar esto, la contabilidad en sí es, digamos, llevar o la creación de cuadros de acuerdo a la necesidad de cada tipo de sistemas contables, no sé cómo se podría llamar, o de acuerdo a la necesidad de cada libro diario, de cada ítem y todo eso es adecuado. No es una norma que nos rige para hacerlo, digamos, ordenadamente. Claro, basándonos a algunas especificaciones en sí. Correcto. Aquí nosotros, la contabilidad simplemente nos señala que nosotros debemos de preparar nuestros libros diarios mayores, comprobación de sumas y saldos, las hojas de trabajo y los estados financieros. Cuadros diferentes a ello simplemente van a ser para apoyo, ¿no? Son documentos de apoyo por el hecho de que me permiten a mí obtener cierta información que yo requiero registrar, ¿no? Entonces, de esa manera yo voy a tener aquí un control de los aportes, en este caso de los socios. Por ejemplo, cuando me toque manejar de igual forma mercadería, la mercadería de igual forma, si tengo bastante ítems o uno o dos ítems de igual forma, voy a necesitar cuadros que me permitan a mí llevar el control, ¿no es cierto? De cuánto entra, cuánto sale, cuánto se vendieron, cuánto hemos comprado. Entonces, van a ser documentos anexos a la contabilidad, ¿no? Entonces, sí va a haber la necesidad de crear nosotros mismos, proporcionarnos herramientas, ¿no? Que nos permitan a nosotros llevar un control adecuado de toda la información contable. Eso sería en resumen, ¿no? La contabilidad como Licenciado, tal, ¿sí? buenas noches, licenciado. Buenas noches. Una consulta. Este cuadro Excel nos los puede compartir y el de la anterior clase también, el Excel, sí. Sí, ya Sí, lo, profesor, ese que está resuelto se nos puede compartir para que así nosotros lo volvamos a hacer, practicar y comparemos, profesor. Mm, de esta manera se expone mejor, licenciado, haberlo separado el cuadro en activo, pasivo y patrimonio. Creo que por principio de exposición está mejor así. claro, justamente nosotros tenemos que ver, ¿no? Cómo exponemos, detallamos mejor. Entonces aquí, al apoyarnos de estas otras filas, creo que se entiende un poco mejor, ¿no? De por qué restamos, por qué disminuimos. Y justamente se aplica la ecuación contable, ¿no?
y a veces es un poco más entendible así, ¿ya? Pero bueno, cualquiera sea la metodología que se utilice, al final tenemos que llegar al mismo resultado, ¿no? Muy bien, revisen por favor, ya les he pasado hasta este punto que hemos realizado, ¿ya? ¿Preguntas, dudas que tengan? Entendible, todo entendible, licenciado. Sí, Muy, muy buena explicación, licenciado. Sí. Más que todo lo que se vio es lo que es el concepto de la contabilidad. muy bien, jóvenes. Quedando claro esto, entonces, hemos terminado este ejercicio, ¿ya? Tienen uno más ahí en el grupo para hacer, ya que se vayan resolviendo. De igual forma, en unos minutos voy a subir el video para que lo tengan así de consulta. En cada clase voy a tratar de, una vez terminada, a más tardar 1 hora, 2 horas de poder subir el video tanto al grupo y a la plataforma. Y ahí de esta manera puedan verlo. Las dos últimas clases se los he pasado así y quiero mantenerlo de igual forma así, ¿ya? Que vayan bueno, tengan la información una vez finalizada cada clase, ¿ya? Aquí en la plataforma creo que no colgué la del 10 pero se las pasé al grupo, ¿no? Aquí al grupo se las pasé. Aquí está la clase del 10. Muy bien, denme un minuto por favor para abrir mi documento de la lista, tome asistencia y nos podamos retirar. Dicen, ese que envié ahorita lo vamos a realizar. Muy bien, van a disculpar, es que la lista lo tengo aquí en un flash y he ido a sacarlo de mi vehículo. Muy bien, Licenciado, una preguntita. adelante. ¿En la plataforma activó para poner asistencia o no? Eh, no, lo que pasa es que a veces Ah, no ya. reporta ahí. Mejor yo lo voy a llevar aquí al control. ¿Ya? Cualquier Ah, cosa ya, aquí eso no me también. queda así. Ya. Ya. Daniel Alanes. Bueno, creo que no está porque él fue el que lo expulsé. No podía silenciar su audio. Jeremy Ali. Aquí presente, dicen. María Alvarado. Presente, Licen, María Alvarado. Jané Alza. No, Jané. Edgar Apaza. Presente, Licen. Ignacio Aramayo. Presente, Licen. Jocelyn Arispe. Dayana Ariasa. Presente, Licen. Johnny Ábalos. Presente, Licen. Claudia Hernán Abaroma. Esto no viene. Marta Barberí. Tampoco. Dalmiro Barrios. Elizabeth Barrios. Elizabeth. No la logro escuchar. David Bozo. Presente, Licen. Ya, Elizabeth. Elizabeth está presente. Ya, Elizabeth está presente, no tenga pena. José Callapa. Daniela Callejar. Carlos Campos. Johan Carlos. Miriam Carvajal. Presente, Licen. Marisa Castellón. Dolores Cesarí.
Presente, Licen. Ya, Juan Chao, Presente, Lisa. Gladys Chili, Juan Choque, Lisbia Choque, Inés Choque, Dianet Choquehuanca, Carla Churata, Presente, Lice. María Churqui, Presente, Licen. Sandra Condori, Presente, Licen. Cristóbal Condori, Presente. Aurelio Condori, no hay Aurelio, Soledad Coro, Presente, Lice. Lice, Virginia Cruz, el 10. No. Presente, No Licen. está, compa. Gracias. Noemí Cruz, Presente, licenciado. María Elena Cruz, Rosalía Cuba, Harold Cuchán, Darwin Flores, Raúl Grimaldes, Presente. Marioli Gruel, Presente, Licen. Claudia Guamani, Presente, Licen. ya, Hugo Guapi, Daniel Gutiérrez, Benita Gutiérrez, Presente, Licen. María Gutiérrez, no hay María, Pedro Guzmán, Juan Heredia, Presente, Lice. María Herrera, Wilder Huanca, Agar Guarachi, Presente, Licen. Eva Guarachi, ¿no? La de que dijo presente. ¿Quién más dijo presente? Presente. ¿Quién más? ¿Mariela? No te registrar. No. Jessica Jiménez, No te registrar, María. Caterina Justiniano, Presente, Licen. Juan Sebastián Comaré, Víctor Laura, Miguel Lázaro, Licen, María Gutiérrez. Presente. ya, María Lilian Gutiérrez, ¿no? Ya. Sí, por favor, Licen. Ronald Luna, Presente, licenciado Claudia Ronald Luna, Luna. presente. Claudia Luna, Sí, sí. presente. ya. Claudia Luna, Presente, profesor. Aquí. Miriam Mamani, Presente, licenciado. ya. Giovanna Mamani, Presente. Pascuala, Walfred, Rolly Mamani, Presente, Rolly, Rolly. ya, Rolly. Omar Montalvo, Presente, Licen. Edith Montaño, Presente, Licen. ya. Marlene Peñaranda, no hay Marlene. José Rejas, Ronald Rojas, Raúl Romero, Ronald Presente, Rojas, licenciado. presente. Raúl ya. Lesid Sánchez, Presente, Licen. Mijail Segundo, Naideli Cejas, Presente, Licen. Mijaín segundo. ya. Naideli, no hay Naideli. Ronnie Tapenave, Presente, Licen. Presente, Licen. ya. Muy bien. Miriam Terán, Presente, Licen. Presente. Wilson Trino, Presente, licenciado. Ronald Valente, Mario Presente. Vallejos, Lourdes Presente, Licen. Vicente. Presente, Lice. Muy bien. ¿Alguien que no haya nombrado? Maritza Castellón, licenciado. Castellón. Castellón, María. Ya está ya. ¿Alguien más? Mario Vallejos, presente, Licen. Vallejos. Sí, está presente. ¿Alguien más?
No hay nadie más, ¿no? Muy bien. Por hoy quedamos entonces hasta aquí, jóvenes. Condori Aurelio, Condori Colque Aurelio, por favor, presente. Ya, muy bien. Muy bien. Quedamos Dice hasta... una consultita. Diga. Sí, le quería consultar en la plataforma en contabilidad uno, no hay, ¿en qué parte estará exactamente las clases grabadas? No, es que busco y no encuentro, Lice. Aquí en el primer mosaico, donde dice presentación y documentos de apoyo. Ahí están, por ejemplo, están los documentos, la ley que les había mencionado, está el cuadro de impuestos, algunos requisitos y están las clases ahí de los enlaces. Pinchan el enlace y les va a abrir ahí el YouTube. Ya está bien, gracias, Lice. A ver, entraré de nuevo. Ya, muy bien. Muy bien. ¿Consultas, dudas? No hay, ¿no? Por hoy vamos a quedar aquí, jóvenes. Que pasen muy buenas noches. Está bien, dice buenas noches. Buenas noches, Lisa. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches.